Bienvenidos, señores periodistas. El señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, presentará las conclusiones de la Sexta Cumbre de las Américas. Le acompaña la señora ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. Señor presidente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Como presidente de la Sexta Cumbre de las Américas, deseo expresar mi satisfacción por el resultado de las reuniones que hemos sostenido durante estos últimos 2 días aquí en esta linda ciudad de Cartagena. La activa participación de los jefes de Estado y los jefes de gobierno y sobre todo la calidad de los debates nos permitieron asumir unos compromisos en temas en los cuales nos vamos a concentrar de aquí en adelante para sacarlos adelante. Reiteramos que la búsqueda del desarrollo y de la prosperidad de nuestra gente son elementos esenciales que tienen que estar siempre presentes en este proceso de cumbres de las Américas. Nosotros en el fondo teníamos 2 opciones. Una opción era enfocarnos en una redacción de esas usuales, gaseosas, como tantas veces ha sucedido. La segunda opción era hablar francamente, poner los temas sobre la mesa, los temas que nos unen y los temas que nos dividen. Decidimos por esta segunda opción, por poner los temas que nos unen, pero también los temas que nos dividen. Y por eso yo diría que esta sexta cumbre ha sido una cumbre que podríamos llamarla del diálogo y de la sinceridad. Y el diálogo implica hablar de los temas en los que coincidimos y también de los temas en donde no hay posiciones similares, donde hay posiciones distantes. O sea que en esta oportunidad, y eso es algo muy importante que quiero resaltar, demostramos, y yo creo que es la primera vez, que en esta cumbre no hay temas vedados. Hablamos sobre todos los temas, de manera respetuosa, pero de manera directa y franca. Poner fin a los largos silencios sobre muchos temas va a tener beneficios de corto y de largo plazo. Y en el fondo refuerza la integración y la convergencia de los diversos intereses que tiene la región. El respeto, y algo en lo que personalmente he insistido mucho, la tolerancia por las diferencias, indica eso que somos ya una región más madura, con un gran potencial para realizar proyectos ambiciosos como los que dejamos consignados en los mandatos de esta sexta cumbre y que tuvo como lema conectando las Américas, socios para la prosperidad. La mayoría de países apoya la participación de Cuba en el proceso de las cumbres de las Américas y muchos de ellos manifestaron que debería iniciarse un proceso para que este propósito sea una realidad a partir de la próxima cumbre. Sobre la cuestión de las Malvinas, todos los participantes en esta cumbre han consignado sus posiciones de consenso en declaraciones emanadas de la Organización de Estados Americanos. Y en esta oportunidad el debate tuvo lugar sin modificar dichos acuerdos y la gran mayoría de países hizo un llamado para la solución pacífica de esta controversia. Los mandatarios del hemisferio iniciamos una, yo diría, muy valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas. La acabamos de tener en esta reunión que hemos llamado los retiros
donde estábamos única y exclusivamente los jefes de Estado, los jefes de delegación. Ahí coincidimos en la necesidad de analizar los resultados de la actual política que estamos aplicando aquí en las Américas y de explorar también nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos. Y en ese orden de ideas le hemos dado a la OEA, se lo dimos hace media hora, el mandato para que inicie ese proceso. La sexta cumbre, esta cumbre generó un mucho mayor espacio para la participación y para el diálogo, por ejemplo, de unos actores muy importantes, que son los actores sociales. Cartagena acogió foros de jóvenes empresarios, de trabajadores, sindicalistas, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, y también elevó el nivel de la interlocución con los gobiernos al contar por primera vez con la presencia de presidentes en esos foros y un número muy importante de cancilleres. También en esta cumbre, en esta sexta cumbre, se realizó por primera vez la cumbre empresarial de las Américas. Fue una iniciativa que tuvo en el fondo el sector privado colombiano y que contó pues con todo el apoyo del gobierno nacional y también el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien debo agradecerle que realmente le puso todo el corazón a este foro empresarial que fue muy constructivo y donde los empresarios dijeron que realmente había sido una ocasión excepcional. Este foro promovió ahí un diálogo constructivo también entre los empresarios y los jefes de Estado y los jefes de gobierno. Y el interés que despertó esta iniciativa nos ha convencido que debemos repetirla hacia el futuro. O sea, esto quedó como una especie de nuevo elemento dentro de las cumbres y es algo que además, no solamente dentro de las cumbres, sino hacer este tipo de ejercicios en forma periódica. Dentro de los mandatos que se han venido discutiendo, no de ahora, de hace mucho tiempo, a nivel técnico, a nivel de cancilleres y también pues a nivel de jefes de Estado, identificamos 5 puntos. El primero, los desastres naturales. Ahí se acordó buscar las formas para mitigar su impacto, el impacto sobre todo social, el impacto ambiental, el impacto económico, mediante la asignación de recursos y también el diseño de estrategias que nos permitan adaptarnos mejor, mediante estrategias que permitan mejorar la gestión de riesgo y la creación de mecanismos para prevenir los desastres con más efectividad o tener una posibilidad de reaccionar más rápidamente. El segundo tema de la seguridad ciudadana. Este es un asunto prioritario, lo hemos escuchado de todos los países y que tiene mucho que ver con la calidad de vida de todos los ciudadanos de las Américas. Ahí se acordó fortalecer la cooperación y fortalecer la coordinación entre los países como una de las formas o de las herramientas fundamentales para ser más efectivos en el combate contra la violencia, contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, que ya es una delincuencia organizada transnacional, y hay que combatirla en todas sus formas y en todas sus manifestaciones, porque no son solamente narcotraficantes, se han diversificado en otras prácticas. El tercer punto, muy importante, la integración en materia de infraestructura. Esta ha sido una prioridad que habíamos dejado como a un lado, pero que es inaplazable si queremos profundizar
el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. La ejecución de proyectos con una visión de redes hemisféricas en materia de vías, de ferrocarriles, de interconexiones eléctricas. Ahí se discutió mucho la necesidad de interconectarnos en materia eléctrica. Eso sin duda hace de las Américas un eje mucho más promisorio en materia de desarrollo y de crecimiento mundial, porque este ha sido identificado como uno de los verdaderos cuellos de botella en el proceso de desarrollo y de crecimiento de nuestras respectivas economías. El cuarto punto, que también consideramos muy importante, es el uso de las tecnologías de información y el uso de las tecnologías de las comunicaciones, que tienen mucho que ver con la educación, la salud, y ahí acordamos fomentar la difusión de contenidos y empoderar por ejemplo, a cada estudiante en su aprendizaje y en su forma de ir superando barreras sociales y económicas mediante el uso de tecnologías, dándole acceso, ampliando el acceso. Y trazamos la meta de diseñar y profundizar políticas públicas que nos permitan aplicar estas tecnologías en todos los frentes, porque no solamente la educación y la salud, también está la innovación, está el emprendimiento, está algo que las economías, sobre todo las latinoamericanas y las del Caribe, necesitan con urgencia: mejorar la productividad, la competitividad y llevarles esas tecnologías a las micro y a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, para que tengan más herramientas y más instrumentos para poderse desenvolver mejor. Y el quinto punto, que es un punto fundamental por la situación que tenemos de pobreza y de inequidad, fue la erradicación o la lucha contra la pobreza y las desigualdades y la búsqueda de la equidad. Ahí yo tengo un sesgo personal. Para mí esto es lo más importante de todos los mandatos. Todo lo que hagamos para mejorar la infraestructura, la educación, la seguridad, la prevención de desastres, todo eso debe apoyar es la eliminación de la pobreza y la generación de políticas sociales que sean incluyentes y que fomenten algo también muy, muy importante, que es transversal a todas las políticas: empleo, y empleo digno, empleo decente, empleo productivo. Eso debe ser y debe convertirse en una prioridad para toda la región. La implementación de los mandatos requiere mantener un diálogo periódico con todas las instituciones y todos los organismos latinoamericanos que apoyan este proceso de las cumbres de las Américas. Quisiera también hacerle un reconocimiento y agradecerle al presidente Ricardo Martinelli de Panamá, que se ofreció para organizar la 7ª cumbre de las Américas en su país dentro de 3 años. El espíritu de esta cumbre, aquí en Cartagena, ustedes lo oyeron en mi discurso, fue tender puentes, y el nombre mismo, conectarnos para convertir, y es algo que también ha sido como un lema personal, convertir la prosperidad económica en verdadera prosperidad social. Y lo primero que siempre debe estar presente en cualquiera de las decisiones debe ser la gente. Todo lo que hagamos es en función del bienestar de la gente. Y por eso reiteramos nuestro compromiso para avanzar unidos, y lo acabamos de decir, dentro de las diferencias, divergencias, discusiones. Aquí lo importante es que sí estamos mucho más conscientes hoy que tenemos que unirnos hacia la consolidación de un hemisferio respetuoso, que conviva con sus diferencias, que las hay, pero que también profundice un diálogo, y sobre todo un diálogo
entre iguales. Queremos, y así también lo manifestamos al puro final, una sola América, una América unida, una América más próspera. Y como lo dijo la niña que ustedes vieron en la inauguración, unidos vamos a ser mucho más fuertes y vamos a poder llevar a cabo esos sueños y esos objetivos. Gracias. Quiero también mencionar que se aprobó 3 comunicados sobre temas específicos. El primero es un comunicado presentado por la delegación de Brasil y Argentina sobre la conferencia de Río +20. Y ahí creo que hay consenso en cuanto a la necesidad de que esa conferencia, que esa cumbre tenga un resultado concreto para bien de las Américas y para bien de toda la humanidad. Ahí hay un reto muy importante por delante. El segundo comunicado fue presentado por la delegación de México y se refiere a la delincuencia organizada transnacional. Esto también tiene que ver con el tema de las drogas y la forma como podemos concentrar mejor nuestros esfuerzos, y ahí Colombia está aportando y puede aportar mucho más para ver cómo somos más efectivos en esa lucha contra el crimen organizado transnacional. Y el tercero fue presentado por Colombia sobre la celebración del 6º Foro de Competitividad de las Américas. Son foros que hemos venido realizando cada cierto tiempo para ver cómo podemos identificar esos puntos específicos donde, si avanzamos, la competitividad de la región se mejora sustancialmente. Todos estos comunicados obtuvieron un apoyo unánime de las delegaciones participantes y por eso fueron acogidos como comunicados. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ahora damos espacio a 5 preguntas, 3 de las cuales corresponden a medios internacionales y 2 a medios colombianos. Ya han sido previamente sorteadas. Comienza Tania Rosas, del Economista México. Buenas tardes. Presidente, saber si más allá de las buenas intenciones y de los discursos, ¿qué se va a hacer en concreto para enfrentar eficazmente el crimen organizado? Y en este aspecto, ¿cómo fue que se debatió la legalización de las drogas? ¿Quién estuvo de acuerdo? ¿Si este debate va a terminar aquí? ¿Aquí muere? Muchas gracias. A ver, yo creo que fui bastante claro cuando dije que se le ha dado un mandato a la OEA para que inicie ese proceso, ese estudio de la actual política que estamos aplicando en la lucha contra el narcotráfico, el problema de las drogas, ver si esa política está o no funcionando, qué resultados está obteniendo y si hay alternativas que sean más eficaces y menos costosas. Esa discusión la tuvimos entre todos los mandatarios y acordamos que efectivamente esa discusión y ese análisis se debe dar. Creo que es un paso importantísimo y teníamos que concentrar eso en algún sitio. Pues el sitio obvio, si es la Cumbre de las Américas, pues será la OEA. Ahí estaba el secretario general de la OEA, entonces será la OEA la que inicie ese proceso, que además tiene los instrumentos, y me imagino que la OEA, y así se le dijo, se acudirá a la Organización Panamericana de la Salud, que tiene una información concreta sobre el impacto de las drogas en la salud, y acudirá a otras instancias, incluyendo inclusive la Oficina contra las Drogas de las Naciones Unidas. Entonces se inició esa discusión, que creo que es un paso importantísimo,
porque como lo decía antes, había problemas y había temas donde nadie ni siquiera se atrevía a ponerlo sobre la mesa. Esta cumbre, creo que la gran diferencia es esa, que todos los temas se pusieron sobre la mesa y todos los temas se discutieron, porque antes no sucedía eso. Y en cuanto a acciones concretas contra el crimen organizado, cada circunstancia tiene unas características particulares. En la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico, Colombia tiene una política de combatir todos los eslabones de la cadena con igual contundencia, desde el cultivo, los laboratorios, la interdicción, los activos de los narcotraficantes, el lavado de dinero, la parte judicial, la parte policial, la interdicción aérea, marítima, en el terreno, en las carreteras, y nosotros con cada eslabón tenemos y hemos adquirido una cierta experiencia y tecnología. Hay países que necesitan que los ayuden en 2 de esos eslabones, otros países que necesitan que los ayuden en 1, o otros que de pronto tienen el mismo problema que nosotros, porque tienen problemas desde la producción hasta el consumo. Dependiendo de cada país, pues vamos a fortalecer la coordinación de esos eslabones en el caso específico, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico. El crimen organizado se diversifica hacia otros negocios, porque esa es su forma de proceder. Entonces se comienzan a extorsionar y comienzan a tener otro tipo de actividades criminales. Ahí también tenemos que concentrar los esfuerzos de acuerdo a las necesidades de cada país. Pero lo importante es que lo que se vio en esta cumbre es la disposición absoluta de Estados Unidos, de Canadá, lo dijeron expresamente, hasta Argentina y Chile, todos los países, de colaborar con más efectividad y coordinarse mejor para ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuál legalización? No, vuelvo y repito, es que eso no se trataba de un debate sobre la legalización de las drogas como mucha gente quiso enfocarlo. Este es un debate o un estudio sobre el problema de las drogas que estamos teniendo todos los países, y no solamente países americanos, sino el mundo entero. Lo estamos enfrentando con la mayor efectividad posible. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Inclusive varios países dijeron, mire, de pronto lo que estamos haciendo no está equivocado, lo que pasa es que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer con la misma o con la necesaria efectividad. De pronto analicemos esa situación, eso se va a analizar también. Entonces, ahí están todas las opciones. Alguien habló también del enfoque asiático. En algunos países del Asia tienen pena de muerte para los narcotraficantes, unos castigos drásticos para todos los consumidores. Todas las opciones están abiertas, por eso la OEA va a tener una serie de escenarios que hay que estudiar y que hay que analizar, pero con expertos, porque muchos debates sobre este tema se hacen sobre suposiciones, que si yo hago tal cosa va a tener este efecto. ¿Y dónde está la certeza de que va a ser así? ¿Dónde está el estudio que soporta esa suposición? Pues como no existe, tenemos que comenzar a buscar la realidad sobre los hechos y después ver qué políticas y qué alternativas, si es que existen, podríamos adoptar hacia el futuro, para ser, repito, ojalá más efectivos y tener un menor costo.
Pregunta ahora Luis Guillermo Forero de El Tiempo. Presidente Santos, buenas tardes. Quería preguntarle por su sensación personal. ¿Se declara usted satisfecho por los logros que hubo en los 5 ejes temáticos? Sin embargo, Colombia queda, si me permite la expresión, una especie de sándwich en su iniciativa de acercarse, como lo está haciendo, a los países de Latinoamérica y también hacer una especie de pivote con Estados Unidos. ¿Qué sensación le queda a usted, particularmente en el tema del diálogo político, en temas como Cuba, como Malvinas, incluso el mismo tema de drogas, en donde Colombia, como lo mencionaba usted ahí en el discurso, tal vez acudió en algún momento a Estados Unidos y tal vez no hubo ese feedback de parte del presidente Obama, particularmente en temas como Cuba y Malvinas? Muchas gracias. Yo creo que una posición muy positiva, una sensación muy positiva de haber contribuido a ese diálogo. Más que de sándwich, de bisagra, porque efectivamente se facilitó el diálogo, como lo expresé hace unos minutos. Ese diálogo ni siquiera se daba. El tema de las drogas era un tema que nadie se atrevía a poner sobre la mesa. El tema de Cuba y las Malvinas no eran discutidos. Esta vez fueron discutidos. Yo me siento enormemente satisfecho y todo el mundo así lo reconoce. De los extremos, qué maravilla de cumbre, por fin estamos discutiendo los temas, porque antes eran unas declaraciones que a nivel técnico se elaboraban, se redactaban, venían los presidentes, les daban su visto bueno y se iban para sus casas y no discutían los temas álgidos, los temas calientes, por así decirlo. Aquí se discutieron todos. Eso me parece que es un inmenso avance, porque eso es lo que nos va a permitir fortalecer nuestra integración dentro de las diferencias que tenemos. Así es como funcionan las relaciones a todo nivel. Y por eso creo que yo por lo menos me siento muy satisfecho. Pregunta Carolina Alcalde de Globovisión. Buenas tardes, presidente. Quisiera saber a qué se llegó con Cuba. Queda claro que habrá una próxima cumbre de las Américas, ya los miembros del ALBA dijeron que no asistirían. Quisiéramos saber si van a estar asistiendo y si se plantearía pedirle a Cuba una revisión de sus políticas internas, tomando en cuenta que existe una carta democrática que es lo que prácticamente, en cierto modo, impide su presencia en este tipo de foros. Y finalmente saber si hay o no una declaración final. Gracias. El tema de Cuba pues era un tema de esos álgidos, donde nadie iba a pensar que de esta cumbre iba a salir una decisión, pero sí hubo una discusión, por primera vez. Una mayoría de países expresaron su posición diciendo: nosotros queremos que Cuba sea parte de este proceso de cumbres. Eso tiene un peso político importante, eso no se había visto antes, y eso debe iniciar una serie de acercamientos, de puentes, de procesos que nos permitan, ojalá, dentro de 3 años, tener a Cuba en la próxima cumbre. Eso es un proceso, pero vuelvo y repito y quiero ser muy claro o resaltar el aspecto. Se discutió. Y unos decían, es que Cuba debe estar aquí presente, y otros decían, pues, mientras no suceda tal cosa, es difícil, pero que se ha iniciado la discusión y que una mayoría de países hayan manifestado una posición, eso tiene ya de por sí una tremenda importancia. Y ojalá, dentro de 3 años, podamos tener a Cuba como parte de las cumbres. No hay declaración, precisamente porque no hay consenso. Pregunta ahora Juan Carlos Aguirre de NTN 24. ¿A qué? La Carta Democrática es de la OEA y este es el proceso de cumbre de las Américas. Es que una cosa es la OEA y la Carta Democrática y otra es el proceso de cumbre. Son 2 instancias diferentes. Presidente Santos, canciller, feliz tarde.
Mi pregunta es porque pareciera pues que esta cumbre marcó, ¿por qué no?, un desacuerdo y la inconformidad. Correa, Chávez, Evo, Ortega tienen una posición, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también dijo que esta cumbre al parecer no tiene sentido cuando él viene a escuchar solamente críticas contra su gobierno, donde asegura que todo lo que pasa en América Latina es culpa de los Estados Unidos, parecido a discursos de hace 50 años. Ahora mi pregunta es, ¿esta cumbre es o no un fracaso, más aún cuando hay 3 documentos, pero no hay un acuerdo final? Y esto pues lleva a cierta interpretación de que simple y llanamente Cuba fue el punto de discordia para no tener un acuerdo final. Y creo que tiene, para finalizar, presidente, tiene también una propuesta de Perú que quisiera saber cuál es. Gracias. ¿La propuesta de qué? De Perú, del gobierno de Perú. Creo que tiene una propuesta en este momento, la cual quisiera que nos diera a conocer. Muchas gracias. A ver, primero que todo, yo no percibí que todo el mundo le estaba echando la culpa a Estados Unidos como si fuera el culpable de todo. No percibí ese mensaje. Todo lo contrario, yo vi a un presidente de Estados Unidos con una enorme paciencia, 2 días sentado escuchando a los 33 resto de países del continente hablando sobre lo humano y lo divino. Y fue muy constructivo y muy positivo. Y por eso creo que de esta cumbre sale un Estados Unidos más consciente de la necesidad, y así lo dijo Estados Unidos. Así lo dijo el presidente Obama también en el foro empresarial. Nosotros estamos, usó la palabra, excitados para una mayor integración con América Latina. Salimos de esta cumbre excitados, así lo calificó, more excited, en la necesidad de integrarnos más. El hecho de que no haya declaración no es un fracaso, todo lo contrario. Yo creo que el hecho, y repito una vez más, que se ha discutido el tema es un éxito. Yo creo, y así, mire, el presidente de Uruguay dijo, el solo hecho de que estemos aquí reunidos discutiendo es un gran avance. La presidenta de Costa Rica se despidió diciéndome, nunca había asistido a una cumbre tan interesante y tan productiva. Así lo dijo. Y la sensación es casi que unánime en ese sentido. Que no se lleguen en todo a acuerdos es más que normal. ¿Quién iba a pensar que se iba a llegar a un acuerdo aquí sobre las Malvinas o sobre Cuba? Todos sabíamos que ahí no iba a haber acuerdos. Sabíamos de antemano. Entonces, no hay aquí sorpresas negativas. Hay más bien sorpresas positivas de la forma como se discutió. Y desafortunadamente, estas cumbres que se hacen por consenso, donde unos pocos o un país diga no estoy de acuerdo, pues no puede haber declaración o no puede haber decisión. Así funcionan. De manera que yo no creo que la palabra fracaso tenga ninguna cabida, todo lo contrario. Yo creo que esta cumbre realmente fue un avance muy importante en ese gran objetivo del proceso de acercar a las Américas hacia objetivos comunes. En cuanto al Perú, el Perú hizo una propuesta de una cumbre o una reunión, perdón, de ministros de Relaciones Exteriores sobre el tema precisamente de las drogas. Lo que me dijeron a mí que había sucedido era que no había tenido tiempo para tener el aval de todos. Me dice la canciller que sí consiguió el aval de todo el mundo, y eso fue una decisión adicional que se tomó me imagino que después pondrán la fecha. Julio. No sé cuándo va a ser, pero sí, esa propuesta tuvo la acogida y se va a hacer esa reunión. Era la propuesta sobre una reunión. El Perú. Cerramos la ronda de preguntas con Paola Omeora, de Testigo Directo Caracol Internacional. Presidente, buenas tardes. Quisiéramos saber qué le dijo exactamente la presidenta de Argentina
Cristina Fernández al terminar su discurso inaugural por no haber incluido el tema de las Malvinas. Y si usted cree que ella se retiró antes de lo previsto de la cumbre por no haber incluido el tema de las Malvinas. Gracias. No, yo me despedí de ella después de la fotografía. Ella se quedó hasta esta mañana, me había dicho de antemano que ella tenía que volver pronto, tiene una serie de problemas allá en Argentina y nos despedimos con esa amistad y ese cariño con que siempre nos hemos saludado y nos hemos despedido. De manera que no veo que ella se haya ido por algún motivo en particular diferente al que por el cual se fue también, por ejemplo, el presidente Humala anoche, porque tenía problemas o situaciones en su país. ¿Qué me dijo la presidenta cuando... ¿Cuál era la pregunta? Cuando fue que yo le entregué el colibrí. Estaba al lado. Entonces me dijo que se me ha olvidado. No, me dijo, te olvidaste de las Malvinas. Creo que algo en eso, no me acuerdo exactamente, pero algo parecido a eso. Muchísimas gracias a todos. Ya hemos terminado entonces esta ronda de preguntas. Gracias, señor presidente Juan Manuel Santos Calderón, canciller muy amables.